Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un universo fascinante, el que documentó Jacobo Grinberg, Silberbaum, específicamente en el volumen 4 de Los Chamanes de México. El tomo de la cosmovisión de los chamanes, sí. Exacto. Tenemos aquí extractos que, nos dan un registro muy detallado de prácticas, de creencias, de curanderos y figuras chamánicas de distintas partes de México. Un trabajo etnográfico impresionante, la verdad. Totalmente. Y nuestra misión hoy, pues extraer las ideas clave, ¿no? Esas técnicas de sanación que a veces suenan sorprendentes y esas visiones del mundo tan diferentes que Grinberg encontró. Como abrir una ventana, decías. Sí, una ventana a otras formas de entender qué es la realidad, cómo funciona la sanación, la conciencia misma. Bueno, vamos a desentrañar esto. Exacto. Y creo que es clave entender el enfoque de Grinberg desde el principio. Él no buscaba crear una teoría unificada del chamanismo mexicano, ¿eh? No, él hablaba de psicólogos autóctonos, ¿verdad? Justo. Quería documentar esa diversidad. Cada curandero, cada chamán, con sus métodos, sus cosmologías particulares, reflejos de tradiciones ancestrales, a veces, mezcladas con otras influencias. Claro. Y nuestra intención aquí es explorar eso, lo que él describe en el texto, sin juzgar si es verdad o mentira, sino tratando de agarrar la onda de la perspectiva que él documentó. Perfecto. Me parece un buen punto de partida. Entonces, arranquemos con algo que la verdad llama mucho la atención en el texto. Esas formas de diagnóstico y comunicación que parecen ir más allá de lo, digamos, ordinario. Hay un caso que Grinberg detalla bastante, el de doña Sara allá en Quintana Roo y su técnica de velación. Sí, es fascinante. Cuenta que no solo interpretaba las llamas de las velas para diagnosticar, incluso a distancia, sino que decía comunicarse así con su maestro, don Panchito. Ajá. Hasta hay una anécdota de que le avisó por vela que iban a retrasar una visita. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es que la velación, tal como la describe Grinberg, nos mete de lleno en otra lógica, ¿no? Parece un sistema de decodificación simbólica muy, muy sofisticado. Como leer un lenguaje en el fuego. Algo así, pero la creencia de fondo es la de una comunicación no local, una conexión que va más allá de la distancia física. Y fíjate, no es un caso aislado en el libro. Ah, no. No, Grinberg documenta otras técnicas de diagnóstico que se basan en observaciones muy sutiles, pero que apuntan a lo mismo. La información clave sobre la salud está en patrones energéticos o simbólicos y se puede acceder a ellos con una intuición entrenada. O sea, una forma distinta de conocer, de obtener información del paciente. Una epistemología diferente. Justamente. Piensa en el caso de Don Rachpech, en Yucatán. Grinberg cuenta que diagnosticaba mirando la llama de una lata de parafina. Pero, espera, ¿no dice que era ciego? Exacto. Había perdido la vista por un shock emocional muy fuerte. Y aún así, Grinberg relata que Don Rachpech lo diagnosticó a él, a Grinberg, con una precisión notable. ¡Qué bárbaro! ¿Y Grinberg intentaba explicarlo? Bueno, él no se quedaba solo en describir... No. Siempre buscaba posibles explicaciones, hipotetizaba sobre una interacción directa entre la energía de la llama y los campos neuronales del curandero o del paciente. Campos neuronales. Ya se mete en su terreno. Sí, y menciona un concepto chamánico que le intrigaba mucho, la voz del ver, que parece ser esa capacidad de percepción directa, una comprensión intuitiva que va más allá de los sentidos comunes. Increíble. Diagnosticar con una llama siendo invidente. Y mencionabas otras técnicas sutiles. Sí. El texto también habla, aunque más de pasada, del diagnóstico por pulso. Lo usaban curanderos como don Atanasio en la Sierra Tarahumara y don Nicolás de Morelos. El pulso sí me suena más familiar, aunque seguro tenía sus particularidades. Seguramente. Y luego está la famosa vista con huevo. Según Grinberg, esta sí que estaba súper extendida. Ah, la limpia con huevo, sí la he oído mencionar. Bueno, aquí se usaba para diagnóstico también. El cuate Chagala, don Nicolás otra vez, doña Pragedis, Juan Diego, todos la usaban. Pasaban el huevo por el cuerpo y luego interpretaban las formas en el agua. ¿Y lo importante era el patrón que veían? Exacto.
Lo relevante, creo yo, no es tanto el detalle de cada método, sino este patrón que se repite. Buscar información diagnóstica en medios que desde nuestra mirada materialista, pues parecen inertes o solo simbólicos. Cuesta trabajo imaginar, desde nuestra perspectiva actual, la confianza que depositaban en esos métodos. Greenberg insiste mucho en la precisión que él observó, o que le contaron. Sí, y eso genera la pregunta: ¿cómo procesaba él, como científico, toda esta información? Era un choque fuerte con los métodos empíricos, ¿no? Claro. Es una tensión que se siente en toda su obra. Él documenta con rigor, es muy detallado en lo que ve y escucha, pero al mismo tiempo intenta tender puentes, aunque sean especulativos, con la física, con la neurociencia de su tiempo, como esa idea de los campos neuronales. No daba respuestas definitivas, pero abría la puerta. Exacto. Nos mostraba que existían estas otras formas de leer la realidad, el cuerpo humano, y bueno, una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo curaban? Ahí entramos a otro mundo fascinante, las técnicas de sanación. Sí, el libro describe una variedad enorme, empezando por las famosas limpias. Efectivamente, las limpias o estos procedimientos de, digamos, desalojo energético son centrales en muchas tradiciones que documentó. Recuerdo la descripción del baño maya de Doña Sara. Sí, un proceso súper elaborado, con miel silvestre, sidra, cerveza, y luego una infusión de hierbas, pétalos, muy ritualizado. Y la del cuate Chagala también suena intensa. También implicaba tomar un preparado de hierbas, escupirlo sobre el paciente, frotarlo con un ramo de plantas y de nuevo usar el huevo. ¿Cuál era la lógica detrás de todo esto? ¿Parecen prácticas muy distintas entre sí? La idea central, según se desprende del texto, es que la enfermedad o el malestar muchas veces se deben a contaminantes energéticos o malos aires, influencias negativas que rompen el equilibrio de la persona. Entiendo. Entonces las limpias buscan quitar esas influencias, barrerlas, digamos, para restaurar la armonía. Greenberg hasta recoge una distinción que hacían algunos: limpias externas y limpias internas. ¿Externas como las del huevo y las hierbas? Exacto. Huevo, hierbas, humo de copal, plumas, a veces hasta animales, como un gallo. Don Lucio hacía limpias así. Y las internas ya implicaban tomar purgas, preparados herbales o incluso cosas más complejas que Greenberg llama operaciones psíquicas. Operaciones psíquicas. Eso ya suena a otro nivel. Pero antes de llegar ahí, el texto también menciona otras técnicas curativas muy llamativas. Habla de una especie de acupuntura maya. Sí, es muy interesante. Greenberg observó a don Lorenzo, en Yucatán, usando un colmillo de víbora de cascabel esterilizado para hacer punciones, principalmente en la cabeza. Un colmillo. ¿Sí? Y a don Rajpech lo vio usar una aguja metálica normal, pero en distintas partes del cuerpo. Lo curioso, y Greenberg lo recalca, es que no parecían seguir los meridianos de la acupuntura china. Entonces, ¿cómo decidían dónde pinchar? Parecía más intuitivo, quizás guiados por la zona del dolor o por su propia percepción de dónde estaba el bloqueo energético. No había un mapa fijo, aparentemente. Y junto a estas técnicas más energéticas o sutiles, me imagino que las plantas medicinales eran la base de todo, ¿no? Absolutamente. El uso de la herbolaria es una constante. Casi todos los curanderos que Greenberg documenta tenían un conocimiento profundísimo de las plantas locales. Desde don Rajpech hasta doña Plagedis, don Nicolás. Todos. Preparaban tés, ungüentos, cataplasmas, purgas. Era, digamos, el fundamento de muchas de sus curaciones. Lo más tangible, podríamos decir. Y luego están esos casos que, híjole, desafían cualquier explicación convencional. Pienso en lo que cuenta Greenberg sobre Pepito. El niño curandero de la Sierra de Puebla. Sí, describe cómo succionaba partes enfermas del cuerpo y llegaba a materializar piedras u otros objetos que luego escupía. Esos relatos son, sin duda, los más desconcertantes del libro. Y Greenberg los conecta directamente con las operaciones psíquicas de Doña Pachita, a quien él estudió tan intensamente. ¿Y cómo intentaba explicar Greenberg algo así? Materializar objetos. Pues mira, ahí es donde sus hipótesis se volvían más audaces.
Intentaba vincularlo con conceptos de física de partículas, energía, la estructura del espacio-tiempo. Eran especulaciones, claro, un intento de encontrar un marco, por mínimo que fuera, para fenómenos que parecían violar las leyes físicas conocidas. Es que relatos así te rompen cualquier esquema, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva a lo que es realmente fascinante aquí, la diversidad tan enorme de enfoques terapéuticos. Es verdad. Van desde lo físico, como las hierbas, pasando por lo simbólico y ritual de las limpias, hasta lo que él interpretaba como puramente energético o paranormal, como esa acupuntura intuitiva o las materializaciones. Pero todos buscando lo mismo, el final. Exacto. Dentro de su propia lógica y cosmovisión, todos buscaban restablecer un equilibrio perdido, una armonía entre la persona, su comunidad y el cosmos. Y esas cosmovisiones son la clave, ¿no? Estas prácticas no flotan en el aire. Están súper arraigadas en formas muy particulares de entender el mundo, la realidad. A ver, exploremos un poco esas visiones del mundo que describe Greenberg. Definitivamente. Y son visiones que, a menudo chocan con nuestra perspectiva occidental moderna. Un tema que se repite es la creencia en el poder de la mente sobre la materia. Doña Sara lo mencionaba mucho, ¿verdad? Sí, lo atribuía a los antiguos mayas y a su maestro don Panchito. Greenberg hasta recoge ese relato, quizá más mítico, de que podían construir pirámides usando solo silbidos especiales. Controlar la materia con sonido e intención. Imagínate. Es una idea muy potente. Y junto a eso, parece que hay una interacción constante con un mundo invisible, ¿no? Lleno de espíritus, energías. Totalmente. Es un elemento central en casi todas las cosmovisiones que describe. Doña Sara hablaba de sus protectores desencarnados. Protectores personales. Ajá. Y don Nicolás en Morelos explicaba muchas enfermedades como causadas por aires, espíritus negativos que podían meterse en el cuerpo. Y luego estaban los trabajadores del tiempo. Eso. Figuras como don Lucio, doña Pragedis, el mismo don Nicolás, interactuaban con estos dueños de los lugares, de los elementos, seres con los que había que negociar, alimentar con ofrendas, para mantener el equilibrio cósmico y la salud de la gente. Y hasta espíritus de muertos ocupando cuerpos. También se menciona. Greenberg lo documenta en casos como el de doña Matilde o don Rufino, que espíritus de difuntos podían ocupar temporalmente cuerpos vivos. ¡Qué fuerte! Y la historia de iniciación de don Nicolás, la del rayo, encaja perfecto en esta conexión con ese otro mundo. Sí, es un relato iniciático clásico, muy potente. Ser golpeado por un rayo, una experiencia traumática, cercana a la muerte, que le abre la conexión con esos seres y le da sus dones. Es un patrón que se ve en muchas tradiciones chamánicas. También hay ideas muy específicas sobre qué es una persona, sobre el ser. No es tan simple como cuerpo y mente. Para nada. Doña Sara, por ejemplo, hablaba de que cada persona tiene una puerta y un guardián energético. Si por un susto fuerte, un trauma, se pierde el guardián o se abre la puerta, quedas vulnerable. Como perder tu protección energética. Algo así. Y en la Sierra Tarahumara, don Atanasio explicaba que tenemos 3 espíritus. La salud era estar completo, mantenerlos en armonía. 3 espíritus. Y los ojiruames tarahumaras veían el alma no como algo simple, sino como un principio trascendente, una esencia divina en el cuerpo. Y todo esto dentro de una realidad que es mucho más amplia, ¿no? Con otras dimensiones, otros niveles. Exactamente. La idea de realidades alternas o paralelas es muy fuerte en varios testimonios. Doña Sara describía la aparición de unas esferitas luminosas, las Asil. ¿Qué eran? Ella creía que venían de otras realidades. Eran como herramientas o señales. Y Juan Diego hablaba directo de acceder a una quinta dimensión para obtener información y energía curativa. La quinta dimensión. Ya casi suena a física moderna, de alguna manera retorcida. Bueno, es su forma de nombrarlo, ¿no? Y don Rodolfo, a quien Greenberg compara con don Juan Matus y don Lucio, describía la realidad como compuesta por distintas bandas de información específica no local. ¿Bandas de información? Sí, como frecuencias a las que un chamán entrenado podía sintonizarse para obtener conocimiento o poder. Incluso Greenberg menciona a doña Pragedis, que parecía vivir en 2 realidades a la vez. Su vida normal de campesina y su vida compleja de curandera. Ajá, sin conflicto aparente. Entonces, si conectamos todos estos puntos,
lo que vemos son diferentes mapas de la realidad, ¿no? Sí, muy distintos al nuestro. Hay animismo, claro. Objetos, plantas, lugares con espíritu. Hay una interconexión profunda entre lo visible y lo invisible. Y la frontera entre el yo y el entorno, o el yo y el mundo espiritual, es mucho más porosa, más permeable. Doña Pragedis es un ejemplo de cómo se puede navegar esa doble realidad. Fascinante. ¿Y cómo? ¿Cómo se iniciaban en este camino? ¿Cómo se convertía alguien en chamán o curandero según estos relatos? Pues los caminos que Greenberg documenta son súper diversos. No hay una sola receta. Doña Sara, por ejemplo, habló de una búsqueda personal muy intensa, llena de pruebas, hasta que encontró a su maestro. Una búsqueda consciente. Sí. En cambio, doña Pragedis y don Nicolás contaron ese llamado directo, casi violento, del rayo, como si el poder los hubiera elegido. ¿Qué diferencia? Y don Agustín entró en un trance profundo días enteros y al despertar ya tenía los dones. Otros, como pasaba mucho entre los Oguiruames o con doña Pragedis misma, lo heredaban. Conocimiento y rol familiar. ¿Y los niños como Pepito o Juan Diego? En esos casos parece más un descubrimiento gradual de dones innatos, desde chiquitos. O sea, múltiples formas de llegar. Pero una vez ahí, parece que el servicio a la comunidad era fundamental. Absolutamente central. Greenberg lo resalta una y otra vez. Doña Sara, el cuate Chagala, doña Pragedis, don Nicolás, los Oguiruames, eran pilares para el bienestar del grupo. No solo físico, también espiritual, social. No era un poder para sí mismos. Idealmente no. Es interesante la distinción tarahumara que recoge Greenberg. El Oguiruame es el curandero respetado, que ayuda. El Sucuruame es el hechicero temido porque puede usar el poder para dañar. El rol del verdadero curandero está ligado al servicio. Entendido. Y para mantener esas habilidades tan extraordinarias, imagino que necesitaban prácticas constantes. El libro dedica un capítulo a técnicas de meditación. ¿Eran esas sus herramientas clave? Definitivamente. Eran herramientas fundamentales para cultivar los estados de conciencia que necesitaban para su trabajo. Y de nuevo, la diversidad es la norma. ¿Qué tipo de técnicas describe? Hay técnicas que podríamos llamar más pasivas, contemplativas. Don Panchito, por ejemplo, practicaba la observación sostenida. De la naturaleza, las estrellas, hasta de sus propios procesos internos, mentales, fisiológicos. Una atención muy enfocada. Sí, doña Pachita se concentraba en sonidos internos, zumbidos, hasta sentir un cambio en su percepción. Don Lucio buscaba relajarse profundo en la naturaleza, como escuchando mensajes internos o del entorno. Y también menciona técnicas más activas, ¿cierto? Sí, claro. Don Gaudencio usaba movimientos corporales específicos, una caminata ritual llamada el paso del poder, giros lentos de cabeza para acumular energía o cambiar la percepción. Como las de Castañeda. Greenberg relaciona esos giros de cabeza con lo descrito por Castañeda, sí, quien supuestamente los combinaba con la recapitulación, ese proceso complejo de revisar la vida para liberar energía. Procesos muy elaborados. Mucho. Juan Diego describía su meditación como un esfuerzo activo por disolver el ego y absorber energía cósmica. Doña Josefina hablaba de viajes conscientes fuera del cuerpo. Viajes astrales. Podríamos llamarlos así. Y luego está el cuate Chagala, cuya meditación parecía ser su forma de vida. Una inmersión total en el presente. Vivir en flujo, sin apego al pasado ni ansiedad por el futuro. ¡Qué abanico tan amplio de enfoques para trabajar la conciencia! Exacto. Aunque las formas cambien tanto, el propósito de fondo parece similar en todas. Ir más allá de la conciencia ordinaria, del ruido mental. ¿Para qué? Para acceder a otros niveles de percepción, sintonizarse con otras energías, alcanzar un silencio interno o conectar más profundo con otras dimensiones de la realidad o con la esencia del ser. Y esto, claro, pues plantea una pregunta importante sobre la plasticidad de la conciencia humana, ¿no? Y las muchas vías que hay para cultivarla. Dentro y fuera de estas tradiciones, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué nos llevamos de todo esto? Al repasar estos extractos del trabajo de Greenberg, queda una sensación de asombro, ¿no?
ante la riqueza, la complejidad de ese mundo chamánico mexicano que él documentó. Sí, es muy impactante. Vemos una diversidad increíble de técnicas, de diagnóstico, de sanación, basadas en principios que desafían nuestra ciencia. Encontramos cosmovisiones profundas, muy distintas, que ofrecen otros mapas de la realidad, y relatos de habilidades, de experiencias, que empujan los límites de lo que creemos posible. Ujú. Quizás, más que respuestas cerradas, lo que nos deja es un recordatorio potente de las muchísimas formas en que los humanos hemos buscado y seguimos buscando entender y navegar la existencia, la salud, la enfermedad, el misterio de la conciencia. Totalmente de acuerdo. Y para dejar una idea final ahí flotando, algo que mencionamos pero que vale la pena recalcar. Esa noción recurrente de acceder a diferentes niveles, dimensiones o bandas de realidad o información. Sí, apareció con varios de ellos. Con don Rodolfo y su comparación con Matus. Con don Lucio, la quinta dimensión de Juan Diego. Las esferas Sácil de doña Sara. Quizás la pregunta que queda resonando es, ¿qué potencial de conocimiento o percepción humana, tal vez aún latente o no reconocido por nuestros paradigmas científicos actuales, podrían representar estas ideas? La idea de interactuar conscientemente con distintas capas de la realidad. Exacto. ¿Qué podría significar eso? Es una interrogante profunda, abierta. Un legado del trabajo tan pionero y, la verdad, tan valiente de Greenberg. Una pregunta fascinante sin duda, que invita a seguir explorando. Y con ella creo que podemos concluir nuestro análisis detallado de hoy.